pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa. Tu lucha es mi lucha por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto de barcos piratas. Y somos muñecos de aquel que nos paga con unas mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, bandejas en casa. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Muy buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas. Les hablamos desde su programa, Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua y el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompañan en la mañana de hoy el comoderador Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días, compañeros, y al amigo Joe allá en los controles y todos los que nos están escuchando. Y al comoderador Juan Carlos Martínez Cruzado. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos, y buenos días a todos los radioescuchas. El objetivo de este programa es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos varios anuncios en la mañana de hoy. El primero sobre nuestra dirección electrónica, voces.soberania@gmail.com. A esta dirección nos puede enviar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas, sus felicitaciones. Y nosotros le prestamos atención en programas subsiguientes. Nuestro segundo anuncio tiene que ver con una actividad que tendrá lugar esta tarde. ¿Cierto es, Juan Carlos? Sí, esta tarde, comenzando a las 6:30 de la tarde, se estará exhibiendo el documental titulado 1950 del director José Manuel Dávila. Y estamos invitando el Movimiento Diálogo Soberanista junto al Movimiento Independentista Nacional Ostosiano. Este documental relata gran parte de lo que ocurrió el 30 de octubre de 1950, pero te trata de mucho antes, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva a esa insurrección que ocurrió en 1950? Detalles sobre qué ocurrió en distintos pueblos durante ese día y durante la semana o 10 días subsiguientes, porque no fue una cuestión de un solo día, aunque se recuerda el 30 de octubre, realmente las luchas continuaron a lo largo de varios días. Pues ese documental se va a estar exhibiendo hoy, 15 de noviembre, comenzando a las 6:30 de la tarde, en el conocido Solar de la Patria, en la calle Benigno Contreras, antes la calle Echagüe, en el barrio Dulces Labios. Allí hay una carpa, hay sillas, aunque usted está bienvenido a traer su propia silla. Esto es gratis, no hay que pagar un chavo prieto, así que es al aire libre y están todos bienvenidos. Así nos enteramos más de nuestra historia más reciente. Y con toda la valía y todo el significado que esa historia tiene para nosotros los puertorriqueños. Gabriel. Es un tercer anuncio, si ya cubrimos ese, que mañana, precisamente, domingo 16 de noviembre, en el Centro de Convenciones de Coamo, del municipio de Coamo, va a haber una actividad de apoyo a la misión de Puerto Rico en Cuba, en su 59 aniversario.
Esta, la llamada Misión de Puerto Rico en Cuba, como si fuera nuestra embajada en Cuba, y ha estado apoyando la interacción y apoyo mutuo entre el pueblo cubano y el pueblo puertorriqueño durante ya 59 años. Y todos los años hacen una actividad de recoger fondos para financiar esa actividad. Así que mañana en Coamo, el Centro de Convenciones del Municipio Autónomo de Coamo, los interesados pues pueden asistir allí y colaborar, además de que hay buena música y buena compañía. Oye, Gabriel, ¿y por qué sería importante, bueno, quizá muy brevemente, el ayudar a mantener esa misión de Puerto Rico en Cuba? Cuba y Puerto Rico, el pueblo cubano y el pueblo puertorriqueño, tienen una historia común desde los orígenes como tal de cada uno de estos pueblos en el periodo de colonización por España en las Antillas. Nos hemos apoyado mutuamente en muchas luchas, muchas situaciones. Y de hecho, el otro que quería anunciar es que en la situación de aislamiento en que Estados Unidos mantiene a Cuba, creo que la cuenta iba por 79 mecanismos de presión económica y bloqueo contra el país cubano, la hermana isla cubana, pues ni siquiera están permitiendo ayuda para los afectados por el huracán Melissa. Aquí en los periódicos hemos visto las campañas que se han estado realizando para recoger y enviar ayuda a Jamaica, que mucho que lo necesita. Pero el mismo huracán que pasó por Jamaica, inmediatamente después pasó por Cuba. Medio día después le cayó a Cuba, sí. Y fue en categoría 4, no hubo ningún muerto, porque la sociedad cubana, con lo bien organizada que está, a pesar de su falta de recursos, logró evacuar sobre 200,000 personas, reubicarlas en sitios de emergencia fuera del paso del huracán. Pero que eso no quiere decir que no les pasó nada. Todavía hay barriadas inundadas, con casas que tienen todavía el agua adentro, necesitan ayuda. Pero el sistema de bloqueo norteamericano no permite enviarles cosas. Así que hay mecanismos que se están trabajando para enviarles ayuda económica. Y en ese sentido, el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, por su asociación con precisamente la Misión de Puerto Rico en Cuba, puede canalizar ayuda económica a las familias afectadas allá en Cuba. Y los que quieran cooperar en ese sentido, y se van a estar realizando otras actividades, pero mientras tanto, el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, acá en el área oeste, tiene una ATH móvil, donde los que pueden enviar una colaboración monetaria, pero que escriben cuando uno hace la transacción de ATH móvil. Uno puede ponerle una hotita, pues explican ayuda para Cuba o algo por el estilo. Ese número de ATH del MIN acá en el oeste es el 787-910-2721. 787-910-2721. Y más adelante les anunciaremos de otras actividades artísticas que esperamos organizar. Estamos colaborando para que se realicen, para recoger fondos acá en el área de Mayagüez. Bueno, nuestro tercer anuncio nos los va a dar el licenciado Luis Torogoico, quien, yo ya me informa, se encuentra por la magia telefónica disponible al aire. Buenos días, licenciado. Buenos días, Carlos. Buenos días a Gabriel y a Juan. Y buenos días a todos. Y Alameda, tenemos sentado aquí a José Israel Alameda también. ¡Ave María! Sí. Vamos, los saludo a todos, incluyendo al que está por allá, en la zona metropolitana. Con Jennifer allá. Anda, al casino. Oye, eso se debe haber vaciado el pueblo, porque está todo el mundo ahí. Así parece. Un saludo fraternal a todos y todas. Luis, dinos un poquito de la actividad que va a haber el día 19 de noviembre, este próximo miércoles,
en la ciudad de Ponce. Hora, lugar, motivos, actividades. ¿Cuál es el propósito? Dinos un poco al respecto de eso, por favor. Bueno, pues como todos y todas sabían, o saben, aquí nos habíamos acostumbrado a celebrar el Día del Descubrimiento. Pero resulta que cuando Colón y su gente se acercaron por ahí, vinieron a buscar, entre otras cosas, agua y pertrecho. ¿Por qué? Porque aquí había una sociedad organizada, una sociedad taína, que prácticamente tenía lo que no tenemos hoy, un Estado organizado. Así que no había ningún descubrimiento, ni hubo ningún descubrimiento. En el 2020, en el movimiento Diálogo Soberanista, se generó la inquietud de que por qué teníamos que arrastrar con esa mentira histórica, y decidimos iniciar una campaña para transformar esa celebración y celebrar el Día de la Puertorriqueñidad, porque sin duda ese acontecimiento, esa llegada, aunque fue una invasión contra el pueblo taíno existente en Puerto Rico, en el choque de las dos culturas, dio paso física y culturalmente a una nueva entidad, que es lo que somos nosotros hoy, los puertorriqueños, los boricuas. Y entonces propusimos que en vez de seguir con la mentira, dedicáramos este día a celebrar la puertorriqueñidad. Acudimos a la legislatura de Puerto Rico, en primer lugar a la Cámara de Representantes, que presidía en aquel momento Rafael Tatito Hernández. Le transmitimos la idea que teníamos, la recibió de buen gusto y nos pidió que le lleváramos un proyecto. Solicitamos la ayuda del ex gobernador Acevedo Vilá para preparar el proyecto debido a la inexperiencia en ese asunto. Acevedo nos ayudó, preparamos el proyecto, se lo llevamos a Tatito y con alguno que otro cambio, Tatito lo radicó junto con un representante del Distrito 20 por el Partido Popular, que era un joven de Cabo Rojo, cuyo nombre en este momento no recuerdo. Joel Sánchez. Kelvin, creo que era. No era Joel Sánchez, fue el que estuvo antes de Joel Sánchez. Ah, Kelvin, que vino. Kelvin. Sí. Ese, Kelvin. Y con la ayuda de otro compañero, amigo, Tito Fulquet, representante por el Partido Popular en uno de los distritos representativos de Ponce, radicaron el proyecto y el proyecto llegó a votación, creo que fue en el 2022, y todos los partidos, excepto el Partido Anexionista, todos los demás le votaron a favor y se aprobó en la Cámara. Entonces pasó al Senado. Y en el Senado conseguimos que también todos los partidos, excepto los anexionistas, le votaran a favor. Los anexionistas volvieron a votarle en contra. Y finalmente se aprobó en el Senado y cayó en la mesa del gobernador Pierluisi. Estábamos preocupados que, debido a la experiencia de que en Cámara y Senado los anexionistas se habían opuesto, y como Pierluisi es anexionista, no fuera a vetar el proyecto, pero
sorpresivamente, el gobernador Pierluisi firmó el proyecto y lo convirtió en ley. Y desde entonces, el 19 de noviembre, celebramos el Día de la Puertorriqueñidad. ¿Y qué va a ocurrir en Ponce, Luis? Y entonces, desde entonces, el primer año coordinamos con Tatito Hernández la celebración del 19 de noviembre, allí al lado del Capitolio. También en una ocasión, yo creo que fue ese mismo año, coordinamos con el municipio de Caguas y participamos y lo celebramos en Caguas. Y este año coordinamos con la alcaldesa de Ponce, la señora Marley Cifre, amiga de mucho tiempo, y el 19 de noviembre vamos a celebrar un desfile que va a salir desde el puente que se conoce como el Puente de los Leones. Va a tomar la ruta de la calle Isabel y llegar hasta la Plaza de Recreo, la Plaza de las Delicias de Ponce. Y allí va a haber una tarima frente a la Casa de Alcaldía y allí se va a celebrar una actividad más bien artística, cultural. Nos vamos a reunir en el Puente de los Leones. Vamos a empezar desde las 3:30 para organizar el desfile y vamos a marchar hasta la Plaza de las Delicias y, como dije, allí se va a celebrar una actividad artística y nos vamos a dirigir al público, este servidor y la señora alcaldesa, con breves mensajes. Lo principal van a ser las actividades artísticas en celebración del Día de la Puertorriqueñidad. Nuestra aspiración es que todo aquel que se sienta boricua, como yo, esté allí, se dé cita esa tarde a compartir como buenos hermanos puertorriqueños, porque nosotros somos boricuas, no importa dónde nacemos, no importa dónde vivamos y no importa qué idioma hablamos, porque el caso de Yasmín Camacho Quinn, la medallista olímpica puertorriqueña que vive en los Estados Unidos, aunque en el momento en que obtuvo ese triunfo no hablaba español, se sentía más puertorriqueña que muchos puertorriqueños. Así que los invitamos a todos, más allá de la creencia política que puedan tener, si se siente boricua, si se siente puertorriqueño, lo esperamos allí. Y si se siente boricua y puertorriqueña, ahí la esperamos. Así que entonces, Luis, esto es miércoles 19 de noviembre, este próximo miércoles, empezando a las 3:30, es la organización de lo que sería la marcha en el Puente de los Leones en Ponce, y esto es una marcha que va a llegar hasta la Plaza Las Delicias. En realidad eso es una distancia de 5 o 6 cuadras pequeñas, no es tan grande, sí, pero es cerquita, es razonablemente cerca, pero es con la intención de dejar saber a los puertorriqueños de aquí y a los puertorriqueños de todos lados y a los de todo el mundo que nosotros, los puertorriqueños, celebramos nuestra puertorriqueñidad y lo hacemos con alegría y con unidad de puertorriqueños que aman esta patria que nos vio nacer. Aunque naciéramos en la luna. Aunque naciéramos en la luna. Gabriel, tú ibas a decir algo. Sí, es que con esta iniciativa que se tomó el Movimiento Diálogo Soberanista hace unos pocos años, realmente también se recoge la realidad de cómo el pueblo de Puerto Rico ya se sentía sobre esta fecha del 19 de noviembre desde hace mucho tiempo, porque en las escuelas, que es donde básicamente único se celebraba el 19 de noviembre desde hace muchos años, los niños no se visten de conquistadores y otros de taínos, se visten de jibaritos puertorriqueños y jibaritas puertorriqueñas.
Esa ha sido la tradición y la música que se toca entonces, la música típica puertorriqueña. Ya el pueblo estaba celebrando su puertorriqueñidad en esta fecha y con esta iniciativa legislativa y otras actividades que ha estado llevando a cabo Diálogo Soberanista, pues se recoge y se amplifica esa realidad de nuestra nacionalidad, el festejo de nuestra nacionalidad. Luis, Eso es así. Ajá, sí. Sí, eso es así, como lo dice Gabriel, sí. Así que, pues bueno, Luis, te agradecemos. ¿Alguna otra cosita dentro de ese anuncio que haga falta mencionar? Bueno, que los esperamos ahí y las esperamos aquí. ¿A qué hora es eso? A las 3:30 en el Puente de los Leones en Ponce. Y caminaremos hasta la Plaza Las Delicias, 4 o 5 cuadras, y después hay una actividad cultural en la Plaza Las Delicias. Los esperamos a todos. Sí, pues muchas gracias por el anuncio, Luis. Gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta luego, que lo pasen bien. Sí, hombre, un abrazo en la distancia electrónica. Igual a ustedes. Bueno, en el día de hoy tenemos una conversación con alguien que me está mirando con cara de buenos amigos. Y tenemos también otra conversación que quisiéramos adelantar y terminar quizá, donde hablamos un poco sobre lo que fue las ideas sobre desarrollo económico que nosotros auspiciamos como personas que aman este país, como personas que aspiran a la soberanía de Puerto Rico. Juan Carlos, ¿qué nos tenías que decir al respecto de eso? Bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre las propuestas del Plan B para la independencia de Puerto Rico y el desarrollo económico, y hablamos específicamente sobre la parte de la agricultura. Luego, más tarde, hablando con un economista muy reconocido aquí en Puerto Rico, él nos mencionó de la idea que hicieron en Milwaukee para salvar las cerveceras de Milwaukee. Porque Milwaukee estaba recibiendo muchas cervezas o gran parte del mercado de Milwaukee estaba siendo inundado por marcas cerveceras de otros lugares de los Estados Unidos, como Coors, Budweiser, que es lo mismo que estaba pasando aquí en Puerto Rico, en donde la cervecera de Puerto Rico, creo que cambió el nombre después de eso, estamos hablando de los años de Sila María Calderón, pues tenía un mercado muy pequeño porque el mercado de Puerto Rico estaba siendo ocupado por unas pocas marcas cerveceras de los Estados Unidos. Y entonces la idea es la siguiente, y podría ser aplicable para los siguientes casos. Primero, que los competidores de la industria puertorriqueña sean competidores de los Estados Unidos. Creo que eso, si no, que me corrija un economista que anda por ahí. Y que sean pocas esas competidoras, es decir, que cada una de ellas esté ocupando una parte grande del mercado en los Estados Unidos. Lo cual afecta en Puerto Rico. Y lo que afecta a la producción local, que es la gran preocupación. Por eso, que cada una de ellas tenga un pedazo del mercado de Puerto Rico bastante grande, más grande que lo que le tiene la industria puertorriqueña, ¿no? Ejemplos de eso podría ser quizás la carne de res. Aquí la mayor parte de la carne de res viene de los Estados Unidos, no sé cuántas marcas son, pero hay una industria de carne de res en Puerto Rico que pues está presente. Y entonces posiblemente podría también igual la industria del pollo, de carne de pollo, de los huevos, etcétera. Y entonces, ¿de qué se trata? Bueno, se trata no de poner un impuesto a esas compañías que exportan hacia Puerto Rico, sino es un impuesto al volumen de la venta. Es un impuesto al volumen de la venta, en donde si se vende más de tanta cerveza en Puerto Rico, pues entonces el impuesto es mayor. Y por lo tanto, eso encarece las cervezas que vendían mucho en Puerto Rico, que venían de afuera. ¿Y cuál fue el efecto de eso? Pues el efecto de eso fue que la gente comenzó a buscar una cerveza que estaba disponible, que costaba menos, que era la cerveza local. Y de esa manera la cerveza local pues aumentó su nivel de venta.
Y claro, no es algo que está en contra de las leyes federales, porque no es un impuesto a compañías que vienen de los Estados Unidos, es un impuesto al volumen de venta, ¿no? Y eso es igual para todo el mundo, de tal manera que el momento en que la cervecera de Puerto Rico llega a vender ese volumen, pues el impuesto al igual le aplica a ella también, ¿verdad? Así que es legal, perfectamente legal, se hizo en Milwaukee, se hizo aquí en Puerto Rico y bajo la colonia puede hacerse, ¿verdad? Todo lo que necesitamos es un gobierno que realmente se ocupe por las industrias locales. Que trate de defender la industria local. Sí, Sí, lo que sucede en el caso particular es que Puerto Rico... de hecho, les habla el que sabe de esto. Yo soy José Alameda. ¿De cerveza o de economía? De las dos cosas. Pero me gusta más la primera. Desde que Puerto Rico es parte integral de Estados Unidos, ¿verdad? Así bonito, para que no se... Parte. No es parte, no es parte, que es le pertenece. Perdón. Pertenece, sí. Puerto Rico integró el sistema aduanero de Estados Unidos. No, nos impusieron el sistema aduanero. Ok, está bien, sigue. Está bien. Yo respaldo esas expresiones. Entonces Puerto Rico no podía ni puede defender, porque los aranceles, y ahora que está con Trump, en inglés se llama tariff, tienen dos cosas. Uno, recaudar ingresos. Supuestamente Trump dice que ha recaudado mucho y por eso es que dice que le van a dar $2,000 a cada uno, y ya Jennifer está buscando a ver si le dan algo a los puertorriqueños. Esa es una parte, recaudación. La otra parte es defensa de la industria incipiente local. Esto es, yo tengo una industria de ron y veo que el ron del exterior es más barato, está entrando a los mercados de Puerto Rico, está haciendo una práctica que se llama en inglés dumping, abarrotamiento, me está abarrotando significativamente las ofertas, por lo tanto la gente prefiere el más barato y deja lo mío afuera. Los productores locales siempre van al Congreso o a la Asamblea Legislativa y le dice, mira, defiéndeme porque esta gente me está comiendo los dulces. En un país soberano tiene la capacidad para colocar aranceles, en otro a defender la industria incipiente. Puerto Rico no tiene esa capacidad, pero los estados de la nación americana también le pasa lo mismo. Los estados no pueden defenderse porque están en el mismo sistema arancelario. La cerveza de Milwaukee llegó un momento en que estaba siendo abarrotada por la cerveza de Denver, de allá de Coors Light, y la cerveza Schaefer. Y ellos pues no les gustaba eso, ellos querían pues tener un market share. Y entonces dijeron, bueno, aquí no vamos eso no se llama arancel, aquí se llama un impuesto. Es lo mismo, pero y vamos allá al surrogate taxes. Surrogate se llama en español subrogado, impuesto subrogado. Y aquellos que conocen la palabra semántica, lo que es subrogado es sustituto, que se parece a. El subrogado de tela es que se parece a la tela, pero no es tela. ¿Ven? No es algodón, es lo que se estaba diciendo. Pues entonces Puerto Rico, en ese momento, yo estaba escribiendo algo para la Cámara de Comercio que iba a hacer una ponencia sobre la cerveza, y llega mi jefe, que en aquel entonces no era jefe mío, era Jeffrey Valentín Mari, y le comenté sobre la cerveza. Y dijo, pero si es que Milwaukee tiene una ley que protege de la competencia extranjera y de la competencia de los otros estados. Y dice, no me digas, ¿cómo lo hace si es parte del mismo sistema aduanero? Y él me dijo, vamos a buscar la ley. Buscamos la ley y obviamente yo dije algo por ahí, se coló por allá y así la Calderón, finalmente la legislatura aprobó eso. Recuerdo que cuando se aprueba eso, aquí es que viene. Se aprueba, dice, si tú tienes tanto volumen de venta, 10 millones, incluyendo en Estados Unidos, tú vas a pagar $10 de impuestos. Por decir un número, yo no me acuerdo el detalle. Si tienes 8, vas a pagar 6. ¿Ves? Lo hace progresivo. De manera tal que cuando viene esa empresa
y se mete a Puerto Rico, el arbitrio que tenía que pagar en Puerto Rico iba a ser más alto y iba a encarecer la cerveza extranjera vis a vis la cerveza local. Eso hizo que la cerveza local aumentara de un 3% de market share como a un 30 y pico por ciento en menos de una década. Yo recuerdo los datos, yo estuve trabajando en eso y no sé cómo está ahora, ¿verdad? Pero lo cierto es que ante el abarrotamiento que hacían estas empresas, Puerto Rico, siendo colonia, estando en una situación de indefensión en ese sentido, pudo defender en cierta medida. Claro, hay que señalar lo siguiente. Hubo un amigo mío independentista, Nelson Rochet, que dijo, eso te lo va a derogar el Congreso. Pues cuando fue al Congreso, pasó. Pero pasó porque tenía la ley de Milwaukee, ¿verdad? Y a Puerto Rico, pues, lo lograron pasar. Y a la misma vez, no fue solo que quedó ahí. Los representantes de Arkansas, tú sabes que, y los representantes donde está Coors Light y las otras compañías de cerveza, sí, erradicaron un proyecto en el Congreso para eliminar los fondos que venían a Puerto Rico, los fondos federales. Una venganza. Como una especie de venganza. Pero obviamente muchos fondos que recibe Puerto Rico no son regalos, es que la gente debe entenderlo. Son derechos, porque son titularidad. El Seguro Social es titularidad mía, tuya y de todo el mundo, etcétera, etcétera. Así que eso no fue tan fácil y obviamente ese proyecto nunca pasó. En ese sentido, lo que está diciendo es que aún bajo la colonia, de hecho, hay que señalar lo siguiente, países de Europa que están en mercado común tienden a hacer eso mismo, tienden a utilizar impuestos a base del volumen de venta y de otras consideraciones, porque dentro del mercado común, que es una soberanía compartida, ¿verdad? Es un tratamiento de soberanía compartida, un mercado común. Un tratado. Compartida, sí. Sí, la Unión Europea es un tratado. De hecho, es la parte más antigua del tratado entre los países europeos, es el tratado de los intercambios comerciales. Los intercambios comerciales, luego se añade el intercambio de la gente, luego se añade el intercambio, o sea, la gente significa que cuando tú te puedes ir de Europa, de Inglaterra a España. Que el pasaporte les permitía hacer el pasaporte viaje. Era único. Inglaterra no está ahí. Ya Inglaterra no cuenta eso. No, sí, el Brexit, ese. De hecho, lo que sabe uno tras bastidores es que el Brexit, la gente ya dijo, ay, metimos la pata. Y el Brexit fue todo una patraña de la cuestión de que, recuerdo los anuncios que hacían en televisión, que era mucha gente negrita y con los turbantes como si fueran musulmanes, bajando cuando no aprobaba el Brexit, como diciendo, se va a inundar esto de musulmanes, y venían con el miedo. El miedo no es tan solo aquí, sí, está allá también. Sí. Yo los vi. Sí, los gobiernos derechistas siembran ese miedo, sea en Estados Unidos, sí, sea claro, donde sea. Es la misma tónica, el miedo. Ahora mismo está ahí en Chile, va a haber, y los dos que están, el Jara, que es de izquierda, y a otro más que es de su ultraderecha. El de ultraderecha está metiendo miedo con el comunismo. Está diciéndole que viene el comunismo, no va a comer esa es la misma tónica. Bueno, pero entonces, estas cosas, esto tiene que ver con soberanía, y tiene que ver con soberanía compartida. Todo este tipo de cosas, este tipo de tratados. Y así es que, pero el problema es que Puerto Rico no es una soberanía compartida. El comercio libre entre Puerto Rico y Estados Unidos, si es que existe eso, no existe, es impuesto. El de México, Canadá y Estados Unidos, que se llama el Tratado de Libre Comercio, antes se llamaba NAFTA, North America Free Trade Agreement, es un acuerdo Managed Free Trade, como nosotros los economistas llamamos, Managed Free Trade, un libre comercio donde sentaron las partes y comenzaron a negociar. Esto es lo que yo te tengo para ti. Y esto yo lo que voy a dar. A México cuando eligieron el petróleo, lo vas a poner y dice, no, el petróleo no, ese es mío. Pues, sácalo ahí.
negociaron todo y las aranceles fueron bajando. El mundo desde el 1944, después del acuerdo de Bretton Woods, que se crea lo que se llama el GATT, General Agreement on Tariff and Trade, es una idea de volver al free trade, del libre comercio, evitar el proteccionismo. Pero entró un presidente, el primo de aquí de Gabriel. De Gabriel, un Donald Trump, que ha cambiado la tónica. Bueno, quisiéramos ir entonces a nuestro segundo tema, que es, tenemos una pregunta sobre por qué alguna persona le pudiera interesar la idea de la libre asociación como una solución para estos problemas políticos que nos estaba mencionando anteriormente Alameda. Él nos estaba describiendo las inhabilidades o las debilidades de la situación política de Puerto Rico, que en ocasiones no le permite a nuestro país ni tan siquiera defender su propia producción económica, que es la manera de proveer trabajo y beneficios económicos para el país y para sus ciudadanos. Y no es que uno se encierre en una burbuja, es simplemente de que tenga las maneras para defender su comercio tal que se puedan desarrollar diferentes áreas de la economía en nuestro país. Y no que sean el desarrollo basado en lo que a otro le interesa, que entonces tiene supuestamente, y esa es nuestra realidad, una oficialidad que manda por encima de la oficialidad de Puerto Rico. Y el que diga que no es eso, pues bueno, mire lo que es la llamada Junta de Control Fiscal. La legislatura aprueba proyectos de alguna u otra naturaleza para utilizar el dinero que usted y yo pagamos de impuestos, y la Junta de Control Fiscal determina si ellos aceptan o no aceptan la legislación que apruebe la legislatura, buena o mala. Y no hay duda de que hay legislación buena y hay legislación mala, pero ese no es el punto. El punto es que nosotros no podemos votar sobre los miembros de la Junta de Control Fiscal, y sí podemos tratar de hacer algo sobre estos que son los legisladores nuestros. Así que, Alameda, te tiro la pregunta. Tú que conoces un poco de este asunto de la libre asociación, ¿por qué nos pudiera interesar la libre asociación como una vía para la soberanía de Puerto Rico? Por la historia. La historia de Puerto Rico ha estado asociada, para bien o para mal, con Estados Unidos. Y me parece a mí que la tesis de este grupo CONABO, ¿cuál es? La soberanía, ¿verdad? Y la soberanía tiene dos vertientes. La vertiente esta de la independencia y la soberanía compartida bajo un tratado de libre asociación de iguales a iguales, de república a república, que es la otra versión soberana. O sea que la soberanía puede tener esas dos vertientes. No es preferencia de una versus la otra. La soberanía debe ser buena siempre, ya sea cuando tú la ejerces en tu totalidad o ya sea cuando tú la negocias con otro y tú puedes decir, bueno, esta parte soberana yo la negocio contigo, digamos, defensa nacional, por decir un elemento. Y ese elemento de soberanía, pues tú la negociaste con Estados Unidos y Estados Unidos permite y debe permitir esa defensa. En términos de lo que hace ahora mismo, en términos de lo que ocurre en nuestro país, pues lamentablemente en todos los sentidos el país de los puertorriqueños es el milagro de mi esposa. Sí, en todos los sentidos el país de los puertorriqueños, pues si vamos a decidir quién pesca en nuestras costas, no lo decidimos nosotros, lo decide el gobierno de Estados Unidos. Y si vamos a decir, bueno, pues aquí se van a vender huevos puertorriqueños solamente, no. Usted tiene que vender huevos también que vienen viejos o nuevos de Arkansas.
Bueno, podemos seguir con la lista, pero bueno, tú ibas. Pues esas dos áreas, por ejemplo, supongo yo que como Estados Unidos tiene tratados de libre comercio, de libre asociación. Primero, de libre comercio, tiene con México y Canadá. México y Canadá son países soberanos. Y negocian con los Estados Unidos parte de esa soberanía comercial. Estados Unidos también tiene tratados de libre asociación con otros, Guam, con otras islas del Caribe, que podemos mirarlo por aquí, del Pacífico. También existe Nueva Zelanda con la isla de Niue, y existen tratados de libre comercio que comparten soberanía. Hay que velar, Estados Unidos es un poco, diría yo, agresivo cuando se trata de la soberanía de los otros. Imperialista, creo que es la palabra apropiada. Sí, creo que agresivo, ¿verdad? Sí, tu palabra es un poquito más suave, gentil. Es más gentil. Por ejemplo, en el caso que está pasando ahora con la soberanía a nivel internacional de Estados Unidos, matar gente en una lancha, 70. Eso es un crimen internacional. Obviamente a nadie le debe dar la potestad para nadie matar. Si tú quieres intervenir con alguien, sigue el debido proceso de ley, ¿verdad? Porque yo pregunto, ¿y qué vas a hacer con los drug dealers internamente en Estados Unidos? ¿Los vas a poner en una fila y los vas a fusilar? No, tienen que tener un debido proceso de ley. Pero volviendo a lo que estoy tratando de decir, las dos tipos de soberanía para mí son válidas. Y para las Naciones Unidas. ¿Ah? Y para las Naciones Unidas. Claro, y para las Naciones que se Unidas. reconocen esas dos formas de ejercer la soberanía. Correcto, y no va, y valdría la pena la visión de CONAGUA aquí, hasta cuando yo entré aquí, es esas dos varas. Es soberanía compartida, negociada. Pero que por favor que no pongan a negociar los que negociaron el contrato de Luma. Entonces sí que saldríamos perdiendo. Pues entonces saldríamos llegando a lo mismo que estamos ahora. Y esa sería la propuesta que uno señala, ¿verdad? Claro, hay que señalar algo aquí. La soberanía no es garantía de éxito, la independencia. La estadidad tampoco es garantía de éxito. Hay que trabajarla. Hay que negociarla, hay que hacer las cosas bien, ¿ves? Porque si vamos a ser soberanos y vamos a tener un chorro de corruptos también, pues entonces, si vamos a ser Estado y vamos a tener corruptos iguales, pues entonces no adelantamos mucho esa parte. Por eso los planteamientos económicos y de soberanía que nosotros tenemos están basados en una democracia participativa en la que se le haga difícil la vida al corrupto, porque el pueblo tenga un control más directo y una supervisión más directa de todos los niveles de gobierno. Claro, de acuerdo. Esa es parte de nuestro planteamiento. Quería hacer alusión a algo que mencionaste al principio, de que la idea de la libre asociación, con lo que tiene que ver es sobre todo por la historia de asociación con Estados Unidos. O sea, buena o mala, ¿verdad? Buena y mala, ¿verdad? Pero en particular creo que el punto es que tenemos 120 y pico de años de dominio colonial de Estados Unidos sobre Puerto Rico, y ese tipo de relación ha sido extremadamente negativa para Puerto Rico. Si cambiamos a una relación soberana entre soberanos, en que cualquier tipo de interacción entre los dos países pues es negociada y acordada según le convenga a ambos países, de todas formas está la realidad también de que más de la mitad de la nación puertorriqueña vive en Estados Unidos, y es una fuerza política importante dentro de Estados Unidos, una fuerza económica importante dentro de Estados Unidos, y que al momento de que negociemos nuestra soberanía, también se va a estar dando el fenómeno de que en el nuevo país soberano, todo el mundo es ciudadano también de Estados Unidos, como un resultado, ¿verdad?, de la relación colonial que hemos tenido. Así que eso obliga a que el proceso de la soberanía, de negociación de los términos de la relación entre los dos países, pues tome en cuenta esos fenómenos, y de ahí entonces que haya interés de ambas partes en tener una serie de acuerdos
básicos, por ejemplo, movimiento libre de la población, bajo qué condiciones, los términos del movimiento de mercancía, flujo de fondos. O sea, que hay una serie de elementos que obligatoriamente van a ser parte de una negociación en el momento de reconocimiento de la soberanía de Puerto Rico, que la empecemos a ejercer y sea reconocida por Estados Unidos. De hecho, el libre tránsito es permitido en muchos de estas de libre asociación, porque precisamente al tú tener familiares, hay un alto flujo. El mercado, inclusive de los aviones mismos, cuando uno estudia Aguadilla, donde búscate los aeropuertos donde va, New Jersey, Nueva York, JFK, el de Newark, no te llega allá a California. A Montana, no van a Montana, van a los lugares en donde hay una cantidad de parientes puertorriqueños que viven. Que es la mayoría, Florida. Y las aerolíneas no están por hacerle el favor a nadie de llevarlo. Usted tiene que pagar por el cuento. Es el mercado. Es el mercado. Entonces, el mercado es que te estás diciendo que tú tienes un alto volumen. Entonces, eso hace una característica distintiva de esa relación. Es que, de hecho, en el 1815, a raíz de la Real Cédula de Gracia, que es el primer programa de desarrollo económico de Puerto Rico, estaba dando yo la clase de desarrollo, estaba hablando precisamente de la Real Cédula de Gracia, el gran volumen que tenía Puerto Rico de comercio con los Estados Unidos, y ya había comenzado a desplazar gran medida muchas de las exportaciones e importaciones de Europa y de España con la presencia del mercado de los Estados Unidos. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, por la teoría del mercado gravitacional, en la ley de gravedad. Te va a dar la fuerza hacia donde está más cerca. Tú tienes una economía más grande, más de consumidores, tienes una economía más poderosa de producción, pues obviamente está más cerca que España, pues el comercio, pues el volumen de comercio pues va a ser más alto con el que está más cerca. Esa es la ley de gravedad en comercial. Y tú, lo que significa es que en ese entonces la venta de azúcar, la venta de café, la venta de tabaco, la venta de carne, la venta de cueros que producía Puerto Rico hacia principios del siglo XIX, tenía un mercado cercano que era el mercado estadounidense. Claro. Y allí pues para efectos del que importaba o del que exportaba, el que tenía que pagar el barco que llevaba la cosa, porque allí no habían aviones para llevar la cosa de un lado a otro, pues en realidad le salía mejor el llevar el barco a las costas de Estados Unidos que llevar el barco hasta España o hasta Alemania. Y no es que no hubieran barcos que hacían esa travesía y transportaban nuestros productos hasta allá. Es que ciertamente, pues para efectos de la economía en el transporte de las cosas, le salía un poquito mejor. Así que ya en ese entonces se reconocía, que es lo que tú estás diciendo, se reconocía el asunto de que podía ser beneficioso para Puerto Rico mantener ciertos lazos comerciales con Estados Unidos. Dos siglos después, estamos en exactamente la misma circunstancia. Pero, cuando nosotros no tenemos control ni político ni económico de cómo se manejan esas relaciones comerciales, entonces quien sale perdiendo es el país de los puertorriqueños. Es que de hecho, de hecho el comercio con Estados Unidos, Puerto Rico con Estados Unidos, era tan favorable a ambas partes que en gran medida es parte de lo que le llamó la atención a Estados Unidos, que estaba desde par de décadas antes de la invasión, ya estaba pensando en cómo iba a apropiarse de Puerto Rico. Eso no fue una casualidad que surge del proceso de la guerra hispano-cubano-americana, sino que Estados Unidos ya tenía las intenciones de que esa islita me interesa, que produce todo eso y que está también ubicada, esa islita me interesa. Y a la primera oportunidad se apropiaron de ella. Hay dos cosas que hay que destacar en esto de la libre asociación. Primero, fue algo que José Israel Alameda dijo. Se
sería una negociación entre dos partes que cada una está reconociendo la soberanía de la otra, pero sería muy importante quién sería el que negociaría por Puerto Rico. No podemos ser que los que negocien por Puerto Rico sean los mismos que negociaron el contrato de Luma y Genera. Tienen que ser personas que realmente crean en la soberanía de Puerto Rico, que defienden la soberanía de Puerto Rico en esas negociaciones. Eso es lo primero. Lo segundo, y que es la parte que más me preocupa a mí, es que cuando dos partes negocian, la parte que está en una posición de mayor poder tiene la de sacar la mejor parte. Es decir, los negociadores puertorriqueños deben tratar de negociar desde una posición con el mayor poder posible. Por eso es que mi opinión muy personal es que es importante reclamar la independencia de Puerto Rico. Porque cuando se reclama la independencia de Puerto Rico, en la otra parte que está negociando sabe que si no negocia un tratado que tenga unas cuantas partes buenas para los puertorriqueños, pues entonces los puertorriqueños van a ejercer su derecho a la autodeterminación e independencia. De esa manera se fortalece la posición de los puertorriqueños negociando en ese tratado de libre asociación. Y eso es así. Permítame citar un caso de cuño bien reciente. Puerto Rico tardó décadas en poder salir de los campos de tiro que habían en Vieques y en Culebra. Y apareció como primera plana en el periódico del día de hoy que los militares acaban de recibir por cesión de la Autoridad de Puertos gran parte del aeropuerto en Ceiba. Y entonces dice, y es la parte que uno lee, que dice, carajo, pero esto, perdón, el gobierno podría recibir $5 millones anuales. En lo que cuesta nada más el montar el hospital para el tratamiento de los enfermos en Vieques, va a ser 20 veces esa cantidad. Eso es un hospital que cuesta una fuerte cantidad de dinero. Y operarlo. Y más que eso, todos los viequenses que han sufrido, es el lugar en donde las tasas de cáncer son más altas en todo Puerto Rico. Todas las mujeres violadas en Vieques por los militares, todos los que fueron asesinados, no se nos olvide el David Sanes. Eso no son $5 millones, lo lamento. Y sin embargo, esto la Autoridad de Puertos dice aquí, primera plana del periódico de hoy, le cedió gran parte del aeropuerto José Aponte de la Torre en Ceiba al ejército de Estados Unidos. Eso es una negociación en donde no es negociación en el nombre del cielo. Esto le metieron 2 dedos en los ojos a los que estaban negociando y ni se encargaron de leer lo que estaban negociando. Eran una de las cosas, no es tan solo el asunto de negociar desde el punto de vista de poder, es de negociar con una lealtad a nosotros, no al contrincante. Perdón. Que hicieron de nuevo como con el contrato de Luma. Luma escribió el contrato que más le gustaba, lo que lo favorecía en todo, y que hicieron los de aquí, en vez de presentar una contrapropuesta, le firmaron el contrato. Y todos a favor de Luma, y estamos arrastrando ese problema, pues los colonialistas que están, supuestos anexionistas, porque ellos hablan de ser anexionistas, pero lo que quieren y están haciendo, manteniendo la colonia, los colonialistas en el poder en Puerto Rico no se atreven siquiera a tratar de negociar con Estados Unidos, le aceptan lo que ellos pidan y quieran imponer. Por eso es que en lo que estabas diciendo, Juan Carlos, de quienes negocian, esa nueva relación entre un Puerto Rico soberano y Estados Unidos, pues tienen que ser representantes democráticamente electos para eso. Y ese es el mecanismo de la Asamblea Constitucional de Estatus que hemos estado respaldando desde hace años, que es un mecanismo aparte del gobierno de Puerto Rico. La administración colonial seguirá administrando la colonia mientras el proceso de una Asamblea Constitucional de Estatus constituida por representantes electos por el pueblo de Puerto Rico a través de toda la isla, esa asamblea
tendrá sus comisiones de negociación con Estados Unidos para los procesos de transición de la situación colonial actual a la situación de soberanía, y ahí se estarán negociando cosas con Estados Unidos, pero que, como tú bien dices, tienen que ser desde la perspectiva de nosotros, que estamos ejerciendo a través de la Asamblea Constitucional de Estatus. Será la primera forma de ejercicio de la soberanía por Puerto Rico, pues la Asamblea, como representante del pueblo soberano de Puerto Rico, negociamos con ustedes estos términos, y manteniendo siempre nuestro derecho a simplemente declarar la independencia. Hay que aclarar, ¿verdad?, que ahí, bajo esa Asamblea Constitucional de Estatus, se estarían eligiendo, el pueblo de Puerto Rico estaría eligiendo representantes a favor de la anexión, a favor de... O sea, creyentes de todo tipo de relación con Estados Unidos. Claro. Y entonces entrarían a negociar los términos para cada una de las tres opciones. Esas negociaciones se harían públicas, los resultados de las negociaciones se hacen públicas, se informa al pueblo sobre los periodos de transición y cómo sería al fin y al cabo el estatus bajo cualquiera de las tres opciones, y entonces el pueblo de Puerto Rico elegiría democráticamente, por medio del voto, cuál sería la que quisiera. Y si quisiera libre asociación, pues entonces la verdad que correspondería a los detalles finales ser negociado por personas que realmente crean en la soberanía de Puerto Rico. Debía ser así, ¿no? Permítame mencionar una pequeña ironía de la historia en Puerto Rico. El 12 de noviembre de este año, el secretario de la Gobernación publica un artículo en el Nuevo Día. Sí, yo también le hago la cruz de lejos. Y entre las tantas cosas que él dice aquí, les leo un pequeño párrafo, y hay una oración que es instructiva sobre la naturaleza de cómo estas personas reconocen nuestras realidades, pero en ocasiones nos tratan de engañar día tras día al pueblo de Puerto Rico. Para estar seguro, ¿esa es la que le contesta a Cox Salomar? Sí, esta es la en donde él está titulado el artículo La Mujer en Acción. Pero di el nombre del personaje. Sí, eso al final. Primero la peculiaridad de lo que él dice. Bueno, el nombre de él inicia con unas letras que son malas académicamente hablando, F y D. Sí, tiene cosas, tiene problemas allí. Sí. Por primera vez, dice él, se ha fiscalizado de verdad a Luma, deteniendo acciones que perjudicarían al pueblo, como la cancelación de las brigadas nocturnas y preparando el terreno para la cancelación con causa de ese contrato abusivo. Esto es el secretario de la Gobernación, que es ciertamente del mismo partido que la gobernadora y que el gobernador anterior y los gobernadores que aprobaron el bendito contrato de Luma. Pero ellos sabían, y él lo sabe, que ese contrato era malo desde el principio, pero llevan casi una década defendiendo ese contrato y las condiciones del contrato que eran en contra de los puertorriqueños. Para ratificar que ese contrato era malo, está este caballero que está aquí hablando, José Alameda, que trabajó con el bufete Rolando Emanueli evaluando el contrato entre Luma y Puerto Rico, la alianza. Y fuimos a la gobernadora Wanda Vázquez a decirle: no firme este contrato que es leonino. Yo tengo toda la información y tengo todo. Bueno, creo que tenemos una conversación que hemos iniciado, lo más interesante, sobre la valía de un pueblo que cuando negocia con otro, reconociendo que somos dos pueblos distintos, tiene que negociar no con las manos amajadas, no con las vendas en los ojos, tiene que negociar con el corazón puesto en defender lo que es la naturaleza de Puerto Rico. Pero Joe, nos toca la tonada, nos toca despedirnos en su programa Voces de la Soberanía. Hasta el próximo sábado. Queden todos, a nombre de la Convergencia Nacional Boricua y el Movimiento Diálogo Soberanista, queden todos con muy buenas tardes.
Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.